que me avisas. Bien. Ven que está entrando una persona más. Bien. Entonces, digamos, yo creo que la cuestión económica en el Virreinato del Río de la Plata, digamos, ¿no? Estamos pensando en eso básicamente, y en lo que a futuro sería la Argentina, creo que tendríamos que tratar de ir como descomponiéndola temporalmente e ir identificando qué aspectos se van transformando y cómo afecta esas transformaciones al periodo posterior, digamos, ¿no? Y digamos, en términos generales podríamos decir que habría que pensar la economía rioplatense desde el periodo tardocolonial, específicamente desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, hasta 1840, en este momento, digamos. Después vamos a incorporar el periodo posterior, ya el periodo del rosismo más profundo, digamos, ¿no? Y uno podría decir que la creación del Virreinato del Río de la Plata implica la reorientación económica de toda la región, fundamentalmente porque lo que ahí se rompe es el vínculo de la producción minera potosina con la salida del Pacífico, con el puerto del Callao fundamentalmente, y la creación del Virreinato del Río de la Plata lo que va a hacer es articular la producción potosina con el Atlántico, digamos, ¿no? En realidad lo que ahí sucede es que la creación del puerto de Buenos Aires como puerto legal lo que posibilita es toda la resignificación y la reorientación de la producción potosina. ¿Sí? Entonces, y esto tiene, digamos, esta reorganización de la economía virreinal va a implicar una reformulación de los sistemas productivos regionales de todo ese espacio que implica el virreinato del Río de la Plata, y por el otro lado, al mismo tiempo, genera algunas transformaciones por lo menos en un determinado periodo de tiempo de la economía, que luego esto se va a reformular. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la conexión entre Potosí y Buenos Aires lo que va a generar es una monetarización de esa economía, digamos, ¿no? La acuñación de moneda potosina va a alimentar de liquidez, digamos, en estos términos, a todo ese espacio. Y por todo ese espacio, uno podría decir que hay como un núcleo, estaría bueno tener un mapa, porque no me di cuenta. Bueno, si me esperan, lo busco. ¿Me esperan? Sí, sí, ¿no? Sí, Aguántenme, profe. aguántenme un Sí, cachito. sí, ¿Me están escuchando? sí, sí. Sí, sí, se lo escucha. Bueno, mientras no me... Pero no me ven, ¿o sí me ven? Sí. Ah, Sí. claro, pues yo estoy googleando, un minuto. Soy hombre, se me Estoy complica googleando hacer sin pantalla. al mismo tiempo. No puedo hablar y buscar todo al mismo tiempo. Sépanme disculpar. A ver. A ver, y ahora más o menos. Encontré uno, más o menos. Es como para tener una idea. Pongo para compartir pantalla. Ahí está. ¿Ahí lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe, Sí. Bien, perfecto. Entonces, a ver si lo puedo ampliar un poquito más. Genial. Bien. A ver, el circuito de lo que sería el camino real va de Potosí a Buenos Aires, ¿ok? Este camino, que es el que pasa por Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, hace la bajada por Santa Fe y llega a Buenos Aires, ¿sí? Ese es lo que sería el camino real. Ese camino real va a ser el núcleo de la economía del Virreinato del Río de la Plata, pero cuando hablamos en términos de, digamos, de la monetarización en términos regionales, no solamente afecta a este camino, sino que afecta a toda la economía, a una parte muy, no digo toda, pero una parte muy importante de la economía virreinal, porque en alguna medida otros espacios que no están que no pasan directamente por el camino real, sin embargo, encuentran en el camino real una forma de canalización de sus propios productos. Por ejemplo, la yerba mate
que viene del Paraguay, que en general viene por circuitos fluviales, por el circuito fluvial del Paraná. Sin embargo, también va a encontrar un espacio de canalización y de distribución a partir del propio camino real. ¿Se entiende lo que digo? Digo, esta economía se trabó. No, sí se entiende. No se ve. ¿Cómo? Se ve y se entiende. Bien, perfecto. Va, si nadie dice que no, poco se Bien, entiende. perfecto. Lo que quiero decir es que este camino real va a afectar positivamente a otros espacios que no están directamente vinculados con el camino real, pero que encuentran en ese camino real un espacio de distribución de sus recursos. Pongo el ejemplo de de la yerba mate y del tabaco paraguayo y la zona esta del norte del litoral, pero también, por ejemplo, lo que sería vinos y aguardiente mendocino y sanjuanino, algunos frutos secos de la zona cordillerana como Catamarca. ¿Sí? Ahora, al mismo tiempo, la propia lógica del vínculo que hay entre Potosí y Buenos Aires va a generar una suerte, digamos, de especialización de las economías que están directamente vinculadas al camino real, ¿sí? Digamos, lo que conocemos como la especialización más clara aparece con la producción ganadera del litoral, digamos, ¿no? Pero no solamente eso, sino que hay otra serie de producciones que van a estar directamente vinculadas con la producción minera potosina, como por ejemplo la producción artesanal de carretas en Tucumán, textiles en la zona de Santiago del Estero, o como aquellos que pudieron leer el muy divertido trabajo de Asadurian y Palomeque, las mulas cordobesas. ¿Sí? Que es también otra forma de producción que está directamente vinculada con la producción potosina. Ahí podemos cerrar. ¿Me fueron escuchando? Sí, profe. Bien, perfecto. Perdón, pero como no los escucho, no sé si se traba, si está funcionando bien, y qué sé yo. Bueno, ahora, al mismo tiempo, digamos, hay todo un espacio productivo que está vinculado con este circuito potosino, pero al mismo tiempo hay que pensar en cómo se van desarrollando las economías hacia el interior de cada uno de los espacios del antiguo virreinato. Y ahí uno tendría que decir, siguiendo a Hellman, digamos, que uno podría encontrar dos tipos de economía bien distintas. Una economía que está vinculada directamente con el mercado y una economía que es básicamente de subsistencia. Entonces, Hellman lo que propone es que en la mayor parte de las provincias de lo que podríamos denominar el interior, la economía campesina, la economía rural, es una economía más vinculada con la subsistencia, y en todo caso ahí los espacios de terratenientes producen en parte para el mercado, pero que están sustentados bajo patrones de explotación de la mano de obra más bien de tipo señorial de antiguo régimen, que tienen como una lógica mucho más digamos, ¿cómo decirlo?, de producción y a ver, ¿ustedes estudiaron el año pasado las haciendas coloniales? ¿No llegaron a estudiar? Sí. Sí. ¿Y se acuerdan que tiene una lógica de reproducción y de autorreproducción, digamos, ¿no? Casi que en algún punto está un poco ahí conectado con la vieja producción feudal, ¿no? Tienen como una lógica muy endogámica. Eso no significa que no haya puntos de mercado de interconexión entre las diferentes haciendas, pero hay como una lógica más interna, más de autoabastecimiento, quiero decir, ¿no? Sí. Ahora, esto en muchos lugares del interior se reproduce, digamos, ¿no? Cuando uno ve la economía jujeña, en Xavi, por ejemplo, hay como una lógica más cercana a las viejas haciendas coloniales de diferentes lugares de América Latina, digo, de Perú, México, Centroamérica, ¿sí? En el texto de Tutino no habla también de las haciendas o no tiene que ver con eso, ¿no?
Sí, claro, claro, de eso estamos hablando. Claro, el texto de Tutino vos decís el de la independencia. Sí, sí, que Sí, habla sí, claro, de claro. todo. De hecho, el texto de Tutino, cuando habla de las haciendas mexicanas del centro de México, está hablando justamente de esto que yo les estoy mencionando. La desarticulación de esas haciendas implica la aparición de campesinos arrendatarios que ya empiezan a tener un acceso al mercado distinto a la lógica vieja de las haciendas, digamos, ¿no? Ahora, esto sucede en el interior. Ahora, en el litoral, la aparición, digamos, de la producción ganadera para la exportación, ahora voy a mencionar esto, implica una lógica económica distinta. Implica ya, por un lado, un acaparamiento de tierras más importante y por el otro lado también una vinculación con el mercado más profunda. Digamos, la estancia tiene una lógica, si quieren, entre comillas, más moderna que las haciendas. El acceso, y además porque piensen que la estancia tiene una lógica de producción en donde se intenta maximizar el beneficio de todos los productos derivados de la carne, digamos, ¿no? Que no solamente se explota la carne y el cuero, sino que también se explota el cebo, digamos, se trata de sacarle todo el jugo posible a ese producto ganadero, ¿sí? Que es bien distinto a lo que sucede con las producciones de hacienda. Entonces esto genera que la producción de la estancia esté más vinculada con el mercado. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Ahora, Sí, cuando se produce la creación del Virreinato del Río de la Plata, si bien claramente ese vínculo económico prioriza la producción de metálico potosino y la principal producción que sale del puerto de Buenos Aires es la plata potosina, sin embargo, esta apertura del comercio a través del puerto de Buenos Aires va a implicar el paulatino incremento de la producción y comercialización de estos productos ganaderos. ¿Sí? Cuando lleguemos, y por otro lado, estos productos ganaderos van al mismo tiempo, van a ser exportados desde el puerto de Buenos Aires, pero siempre mediatizados por los intereses de los comerciantes monopolistas. ¿Sí? Digo, hasta producirse digamos, la independencia, no la independencia, hasta producirse la revolución, ahí claramente hay, por un lado, una vinculación de esta producción ganadera del litoral con el mercado, pero al mismo tiempo siempre mediatizado por los intereses de los grupos comerciales vinculados a Cádiz. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, sabemos que coincidentemente con la creación del Virreinato del Río de la Plata, casi en paralelo, empiezan a darse una serie de circunstancias muy negativas para España, producto de las situaciones de guerra. En esas situaciones de guerra, en varias ocasiones, España debe permitir la apertura al comercio con potencias aliadas o neutrales. ¿Ok? Esos momentos se coinciden en este periodo con otros momentos de cerramiento. Entonces ahí hay una política un poco zigzagueante entre momentos de apertura y momentos de cerramiento. Los momentos de apertura le permiten a los productores, estamos hablando de ganaderos del litoral y de Buenos Aires fundamentalmente, encontrar espacios, grietas que le permiten capitalizarse, que le permiten generar un crecimiento económico. Ahora, al mismo tiempo, los momentos de cerramiento lo que generan es todo lo contrario, porque son estos momentos en donde recuerden los textos de Alperín, y ahora no me acuerdo quién más, o el mismo Hellman, cuentan cómo se van acumulando los cueros en Montevideo y en Buenos Aires debido a momentos determinados en donde la corona no permite el comercio con potencias neutrales o aliadas, digamos. Entonces esa política zigzagueante genera, digamos, una profundización de una situación conflictiva entre los intereses
de los productores y los intereses de los comercializadores, digamos, ¿no? Entonces ahí también habría que ver algunos elementos de conflictividad y de contradicción de intereses entre ambos sectores. Lo que así me interesa que ustedes tengan presente acá es que ya en el periodo tardocolonial podemos identificar aspectos que van a ser muy importantes en el periodo ya republicano independentista. Por ejemplo, el crecimiento paulatino de la importancia económica y luego política de los productores rurales, de Buenos Aires y el litoral, fundamentalmente. ¿Sí? Esos sectores que luego, ya producida la independencia, especialmente después de 1820, van a tener un rol protagónico dentro de la política y de la economía de la provincia de Buenos Aires y de las provincias del litoral. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, Sí, al profe. mismo tiempo, esta apertura económica del puerto de Buenos Aires va a permitir el ingreso de una serie de productos importados que van a tender a competir con varias de los productos regionales. Entonces ya a partir del periodo tardocolonial podemos empezar a identificar el paulatino declive de algunas producciones en determinados espacios. Por ejemplo, la producción vitivinícola de Mendoza y de San Juan, especialmente la mendocina, que ya no puede competir con los productos llegados de Europa. Y lo mismo sucede con algunos textiles, por ejemplo, en Santiago del Estero. ¿Sí? Esto va a implicar que se van desarrollando pequeñas crisis económicas en términos regionales, especialmente en el noroeste, lo cual al mismo tiempo va a tener una implicancia bastante importante para repensar la cuestión demográfica en el virreinato desde el periodo tardocolonial en adelante. Digamos, estas crisis económicas van a tener como consecuencia la circulación de individuos que van a tender a migrar hacia el litoral para conseguir recursos de supervivencia, básicamente. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo la población del noroeste, por ejemplo, que era una población bastante abundante en comparación con el litoral, va a tender a debilitarse demográficamente y a su vez la población del litoral va a tender a crecer. Entonces va a haber como un momento a partir, de finales del periodo tardocolonial, en donde cada vez va a crecer con más importancia la población litoraleña y de Buenos Aires en relación a la población, especialmente del noroeste. Especialmente ahí. No se ve tanto esto en Cuyo, por ejemplo, pero digamos, la migración de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Catamarca a Buenos Aires es bastante fuerte en comparación, inclusive de Córdoba, en comparación con otras regiones, fundamentalmente que la que más conozco es la de Cuyo, digamos, ¿no? Y ahí se ve menos la migración hacia Buenos Aires, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo, el crecimiento de la... ¿Cómo venimos con el tiempo? El crecimiento de la población, perdón, el crecimiento de la producción ganadera en Buenos Aires y en el litoral va a dar, digamos, va a mostrar un escenario que va a tener implicancias políticas y sociales importantes. Por un lado, Buenos Aires y el litoral, especialmente Buenos Aires, va a tener, uno podría decir, va a sobrar la tierra, va a haber una abundancia de tierra, pero lo que va a faltar son trabajadores, digamos, ¿no? Va a haber una cantidad de mano de obra relativamente limitada en relación a la tierra, digamos, ¿no? Entonces, esto va a llevar, desde fines del periodo tardocolonial y se va a profundizar en el periodo republicano, a la aparición de un Estado, especialmente ya durante el periodo republicano, que va a tender a actuar a favor de los intereses de ese sector en crecimiento, que es el sector exportador ganadero, digamos, ¿no? ¿Y de qué manera? Y fundamentalmente a partir de una política de expansión de fronteras productivas,
y esto se ve especialmente desde la década de los 20, ya en el periodo republicano, con con esta expansión de la colocación de fortines cada vez más al sur en la provincia de Buenos Aires, incrementando la cantidad de tierras que se va a poner en disponibilidad de producción, y al mismo tiempo con una política represiva para con algunos sectores, especialmente a partir de la difusión de las leyes de vagos y malentretenidos, que van a tener como objetivo el disciplinamiento de esos sectores y la incorporación de estos sectores populares a el trabajo en las estancias, digamos, ¿no? Entonces ahí aparece como un Estado que actúa, un Estado entre comillas, obviamente, ¿no? Un Estado muy debilitado, que recién está de alguna manera constituyéndose institucionalmente, pero que va a tener por objetivo solucionar los problemas que va a tener este sector productivo ganadero, que es básicamente el problema de la mano de obra, ¿sí? Ahora, cuando se produce la revolución, se van a dar una serie de transformaciones que básicamente lo que tienen que tener bien en cuenta es la fragmentación y desarticulación de todo este circuito económico que yo les acabo de mencionar. ¿Sí? La economía porteña y litoraleña va a perder su vínculo con Potosí. Por lo tanto, Buenos Aires como espacio de salida de la plata potosina desaparece, y la economía porteña se va a dedicar fundamentalmente a profundizar la explotación ganadera. ¿Ok? Y al mismo tiempo, todos los gobiernos a partir de 1810 van a fomentar desde Buenos Aires una política librecambista, fundamentalmente porque esa política librecambista está asociada a la exportación agropecuaria, pero al mismo tiempo a la profundización del cobro impositivo de los productos importados que llegan por Buenos Aires. Entonces, todos los gobiernos centrales primero y luego de la provincia de Buenos Aires van a tender a profundizar este librecambio. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, en las provincias del interior lo que va a haber es una desarticulación de los vínculos a veces con Buenos Aires, lo cual va a implicar que en la medida que va terminando la guerra de independencia, las batallas se van librando por fuera del territorio de lo que hoy es Argentina, esos espacios van a ir vinculándose a veces muy profundamente con espacios que quedan por fuera de la frontera de lo que hoy es la Argentina. Entonces vamos a ver cómo a veces los sectores, las élites de las provincias del noroeste van a tender a vincularse más con los mercados del Alto Perú, o algunas provincias cordilleranas van a tender a vincularse más con los mercados chilenos. Digamos, lo que va a haber ahí es como, digamos, las élites van a ir haciendo equilibrio, digamos, ¿no? En determinadas circunstancias van a poder vincularse mejor con Buenos Aires, y en otras circunstancias vincularse mejor, ya sea con el mercado alto peruano, ya sea con el mercado chileno. Eso, digamos, depende mucho de las coyunturas y de las capacidades productivas y de los productos que cada uno de esos espacios tengan para ofrecer a esos mercados. Después, más adelante, cuando veamos algunas cuestiones provinciales, voy a poder hacer un poquito más de profundizar un poquito más esta cuestión. Pero, por ejemplo, el mercado paraguayo de yerba mate y de tabaco casi que se pierde durante una parte importante del tiempo, porque al cortarse el vínculo con Buenos Aires y producirse esta situación tan conflictiva entre el Paraguay y Buenos Aires primordialmente, lo que va a terminar sucediendo ahí es que el mercado paraguayo se va a vincular más con el mercado del sur del Brasil que con el mercado de Buenos Aires, digamos. Entonces eso también es parte de esta desarticulación y fragmentación de los mercados. ¿Sí? ¿Alguna Sí. pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, ¿se entendió? ¿Hasta ahí se entiende todo? Sí. Sí, perfecto. Sí. Ahora, Sí. una cosa que quiero, que es casi obvio, pero hay que repetirla, es que
desde el momento que se produce la independencia, hay un elemento fundamental que es el que va a desvirtuar y afectar absolutamente a la economía del Virreinato del Río de la Plata, y es la guerra. ¿Sí? Y cuando pensamos en la guerra, tenemos que pensar que la guerra afecta a algunos espacios geográficos de una manera más profunda que otras regiones. Digo, por ejemplo, en espacios como el noroeste, en donde se combate directamente, en donde las levas se llevan adelante, esos espacios sufren muchísimo, digamos, ¿no? Entonces, esos espacios, en términos productivos, en términos demográficos, sufren mucho. Y además de esto, ustedes piensen que, a ver, ¿cómo creen ustedes que se sostiene el esfuerzo militar? ¿Cómo creen ustedes que se financia la guerra en el Virreinato del Río de la Plata? Con los impuestos a los ricos, decía en algún texto, recuerdo. Lo que hay ahí son empréstitos forzosos. O sea, ahí en el caso de San Martín, yo me imagino que lo habrán visto más de una vez, en los empréstitos forzosos que llevan adelante los poderes ejecutivos desde Buenos Aires y desde las provincias, las comandancias militares, en el caso de Mendoza, por ejemplo. Cuando se dice el sector de los ricos, ahí es muy importante tomar en cuenta que generalmente se afecta al sector mercantil. Y sobre esto quiero decir algo. ¿Qué entienden ustedes por ricos del periodo tardocolonial? ¿Quiénes son los ricos del periodo tardocolonial? ¿Los que tienen tierras? Candela dijo eso. ¿Están de acuerdo con Candela? Sí, los terratenientes, supongo. Los comerciantes que quedaban de algunos españoles que juraron lealtad a la revolución, quizás. Ajá. Y entonces, a ver, si leyeron Alperín plantea que justamente a partir del periodo republicano en el Río de la Plata lo que hay es una transformación de la élite dominante. Esa transformación implica la caída de desgracia del capital mercantil, el capital mercantil vinculado básicamente con el monopolio gaditano de Cádiz, y el ascenso paulatino de los productores agropecuarios, de los productores rurales. Por lo tanto, en este periodo tardocolonial y en la primera década revolucionaria, el sector por excelencia de la élite es un sector mercantil. Es fundamentalmente un sector mercantil. Es el sector que se dedica al comercio. Entonces, cuando se hacen los censos para el periodo revolucionario y más adelante también durante el periodo de las guerras civiles, los censos se hacen con un sentido fiscal. Con un sentido fiscal no solamente en términos de una fiscalidad ordinaria, digamos, ¿no? Digamos, los impuestos ordinarios, sino una fiscalidad extraordinaria, que son estos impuestos extraordinarios que se cobran para sostener el esfuerzo de la guerra. Y en general, quienes están grabados más fuertemente son los sectores mercantiles, y esto se hace por largo tiempo, ¿no? De hecho, algunos sectores de la élite que tienen tierras y también tienen comercio, al momento de ser censados, ellos quieren ser censados como propietarios de tierras o inclusive como labradores, para no ser incorporados en esos sectores que están más afectados fiscalmente. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces lo que hay ahí es una presión fuerte sobre los sectores de comerciantes más importantes para que aporten, digamos, ¿no? Para que aporten a la causa. Ahora, al mismo tiempo, los terratenientes, los productores también son afectados, pero son afectados fundamentalmente con productos. Digo, por ejemplo, ¿cómo se alimenta la tropa? Se alimenta la tropa con vacas que les son enajenadas o que son pedidas prestadas a terratenientes. Luego esos terratenientes, digamos, le pagan como una especie de vale, digamos, una suerte de bono, que va a ser reemplazado por metálico con posterioridad a terminar la guerra. Eso es una deuda que a veces nunca se paga, a veces se paga a través de la exención tributaria que va más adelante, pero lo que hay ahí es un Estado que está hambriento de recursos para sostener la guerra, y son fundamentalmente el sector mercantil quien es afectado, entre comillas, tributariamente con estos impuestos extraordinarios. Y insisto, esto va a seguir sucediendo durante todo el periodo de guerras civiles.
De todo el periodo de guerras civiles, el sector comercial es el más afectado que en términos cuantitativos, digamos, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Queda un minuto. Hagamos una cosa. Cerramos. Vamos a darnos 5, 7 minutos para que se termine de hacer la grabación y volvemos a entrar y terminamos la clase, ¿ok? Bueno. Bien. 7 minutos. Son y Bueno. 38 y 45 entramos.